En la vasta y misteriosa red de la vida, cada día somos testigos de un fenómeno que despierta en nosotros una mezcla de asombro y ternura, la omnipresencia de los gatos en el mundo digital. Estos felinos, independientemente de su raza, se han convertido en iconos de la cultura en línea, capturando corazones y acumulando millones de visualizaciones y likes. Sin embargo, detrás de esta fascinación universal, yace una verdad más profunda y emocionante, la existencia de los Surma, una raza avanzada de seres felinos provenientes del planeta Avión, en la estrella Vega, dentro de la constelación de Lira. Esta conexión espiritual y cósmica con los gatos trasciende nuestra comprensión. Los Surma, seres de una evolución y espiritualidad física superior, han elegido la forma felina, manteniendo una estructura similar a la de los felinos terrestres, pero con manos evolucionadas, reflejo de su inteligencia superior. Durante milenios, la humanidad ha percibido su presencia, a menudo humanizándolos en nuestras leyendas y mitos. Sin embargo, recientes revelaciones proporcionadas por el equipo taigeteano han arrojado luz sobre su verdadera naturaleza, seres físicos y tangibles, y no solo energías etéreas de otra dimensión. Estos guardianes cósmicos no están lejos de nosotros. De hecho, están aquí, orbitando la Tierra en su nave Avión 1, interactuando con nosotros no solo a través de los gatos, sino también experimentando la vida humana en cuerpos humanos. Este vínculo profundo con los Surma revela una dimensión más profunda en nuestra relación con los gatos, que no solo nos proporcionan compañía y consuelo, sino que también son embajadores de una civilización estelar avanzada. Con profunda gratitud, presentamos una extraordinaria segunda entrevista realizada por Mari Esbaru, nuestra embajadora celestial de origen esbaruniano. Dotada de una sabiduría que supera ampliamente los confines de nuestro entendimiento terrenal, Mari Esbaru nos ofrece una perspectiva única que nos acerca al vasto y misterioso universo que nos rodea. Ahora tenemos una ventana a la mente de un felino Urma, ofreciéndonos una perspectiva única y enriquecedora de estos seres enigmáticos. Su presencia entre nosotros es un recordatorio constante de la vastedad del universo y la posibilidad de conexiones que van más allá de lo que podemos ver y tocar, una invitación a mirar el mundo y a nuestros compañeros felinos con nuevos ojos, llenos de asombro y un sentido renovado de maravilla. Es importante destacar, tal como se ha revelado en recientes videos de Mari Esbaru, que los Surma prefieren no ser representados con cuerpos humanos. Su verdadera esencia es profundamente felina, con cuerpos adaptados tanto para moverse erguidos como para correr al estilo de los felinos terrestres. Los Surmas son básicamente grandes felinos, tal como se ven en la Tierra. Una cabeza de gato con un cuerpo de gato, como sería de esperar, y no como se representa muchas veces en otros lugares, como un cuerpo humano con cabeza de gato. Son anatómicamente muy similares a los leones, tigres, leopardos, etc., como se ven en la Tierra, pero con algunas diferencias importantes, como manos más complejas con un pulgar oponible,
Algunas diferencias anatómicas en los hombros que les proporcionan un mejor movimiento del brazo y cambios en la anatomía de sus piernas y caderas que les permite levantarse y caminar cómodamente en dos piernas. Aunque los surma todavía pueden correr y luchar usando las cuatro, como lo hace un gran felino normal en la tierra. Todavía tienen una columna larga, apta para saltar y piernas de gato cortas y poderosas. No se refiere a otro surma ni a él mismo como personas, como lo hacemos nosotros, se refiere a ellos como felino o felinos. Su voz es profunda como un trueno, termina con ronroneos reverberantes o gruñidos y habla pausado y controlado. Mari se refiere a Arisa y en esta entrevista se centra en la ética, conceptos y forma de vida urma, para que puedan ser mejor comprendidos por la población humana. La entrevista. Hola Ari, ¿cómo estás? Gracias por permitirme entrevistarte una vez más. Como primera pregunta, ¿podrías decirle a nuestra audiencia cómo te ves y qué tan grande eres? Hola, Mari. De nada. Soy Arisha de Avión Vega. Soy uno de los felinos que trabajan en el centro de comunicaciones en la nave de mi rey. Mi raza es surma tigre naranja en tu idioma, mido 10 pies y 6 pulgadas cuando estoy descalzo, hasta la punta de las orejas y peso 698 libras. Es decir, mido 3 metros y 23 centímetros y peso 317 kilogramos. Quiero centrar esta entrevista en su ética, conceptos y forma de vida urma, para que puedan ser mejor comprendidos por la población humana. Mucha gente en la Tierra piensa que el pueblo urma adora a una deidad llamada gato cósmico, como su religión. ¿Cuáles son sus pensamientos y perspectivas al respecto, por favor? No conozco el concepto de gato cósmico. No conozco ningún urma que adore a una deidad. Eso es pensamiento humano. Y en cualquier caso, todos los urmas son gatos cósmicos. No conozco ninguna deidad del gato cósmico. No sé de qué estás hablando. No importa. Gracias, Ari. ¿Podrías describir los conceptos básicos de la ética que sigue el pueblo urma? Me gustaría saber cómo piensa un urma. Sus valores, sus patrones de pensamiento, qué hace que su mente sea felina y en qué se diferencia de la mente humana. Mencionaste la última vez que querías compartir esos puntos de vista conmigo y con mi público, así que siéntete libre de compartir todos tus pensamientos. ¿Qué piensan los felinos urma? Somos directos y transparentes. No ocultamos la verdad ni intentamos distorsionarla para que sea mejor aceptada por nadie. La verdad está fijada y es la que es, y si otro ser la toma mal o no puede manejarla, entonces es su problema solucionarlo. No el nuestro. No necesitamos ocultar ninguna verdad porque no tenemos nada que temer. No conocemos el miedo, y somos plenamente conscientes de quiénes somos y de nuestro poder. No manipulamos a nadie para que haga lo que queremos. Preguntamos directamente, y si la respuesta es negativa y no estamos de acuerdo, simplemente nos alejamos y continuamos nuestra vida sin preocupaciones ni pensamientos al respecto. No pensamos demasiado. Esa es una forma de ser muy humana. Los humanos tienden a analizar todo en exceso, haciendo especulaciones y actuando de acuerdo con sus conclusiones, que en su mayoría son erróneas. Y actúan de esa manera principalmente por miedo y siempre esperando el peor de los casos, mientras intentan prepararse para ello como mecanismo de supervivencia. Los seres humanos tienden a sufrir mucho por sus propias ideas y por las especulaciones que hacen en sus mentes con datos limitados. Sufren mucho más por la idea que se han formado que por lo que realmente sucedió o sucederá. Las ideas que generan son las que más hacen sufrir a los humanos.
Un Urma piensa diferente. Analizamos los datos necesarios cuando es necesario e incluso podemos sacar conclusiones de ellos. Pero nunca sufrimos por las especulaciones que hacemos. Los humanos catastrofizan en sus mentes. Inventan historias complejas para explicar lo que no entienden y lo que ven como una amenaza para ellos. Se sienten vulnerables y sufren mucho por ello. Un Urma no teme a ningún futuro hipotético porque sabemos que podemos afrontar y resolver cualquier cosa que la vida y la existencia nos deparen. Vivimos en el ahora y disfrutamos de nuestro bienestar tal como es ahora, con plena confianza en que somos intocables, por lo que no vemos ningún sentido en preocuparnos por especulaciones vacías, historias o resultados y predicciones negativas, mientras enfrentamos la vida sin miedo y con confianza felina. Nuestra forma de vida y filosofía intrépidas están en el centro de cada Urma, ya que no tememos a nada. No manifestamos ninguno de esos miedos, y esto solo nos hace más fuertes y nos permite prosperar como individuos y como especie. Esta intrépida filosofía nos ha ganado el estatus de superdepredadores y especie dominante a lo largo de esta galaxia. Amamos nuestras espadas y nuestras armas, avanzadas o antiguas. No porque amemos la violencia, sino porque nos da fuerza y confianza para enfrentar cualquier desafío que podamos enfrentar. Primero solucionamos nuestras necesidades y problemas personales antes que los de los demás, y de tal manera podría verse incluso como una forma narcisista desde el punto de vista y perspectiva humana. Buscamos primero nuestra comodidad y nuestros intereses. Pero esto se debe a que sabemos que la única manera en que realmente podemos ayudar a los demás es cuando estamos en una posición de fortaleza, cuando tenemos y vivimos con estabilidad en nuestras vidas. Solo podemos ayudar a los demás cuando tenemos claridad de pensamiento y mente. No sirve de nada intentar ayudar a los demás cuando nuestra mente está confusa y desenfocada, ya que eso genera errores de juicio y malas decisiones. Nos amamos a nosotros mismos primero, como individuos Urma y como raza. Somos personas orgullosas y nunca deseamos ser nadie más que quienes somos. Vemos nuestra cultura y a los otros Urma como extensiones de nosotros mismos, por lo que hacemos para ayudar a los demás es lo que queremos para nosotros como individuos. Cuando toda una cultura ve y actúa de esta manera, y aumenta nuestra valentía y nuestra claridad de pensamiento e ideas, esa cultura prosperará como ninguna otra. Nuestra mentalidad es seguir siendo quienes somos. Seguir nuestra guía felina interna. Por lo tanto, nunca podemos seguir las reglas y los intereses de los demás, o solo si es lo mejor para nosotros. Así como vemos a todos los demás felinos como extensiones de nosotros mismos, también vemos a otras razas y personas que amamos como más de nosotros mismos. Lo que amamos lo hacemos nuestro, y lo protegemos como parte de nosotros mismos, sin importarnos si también son felinos o no. Somos personas sumamente leales, y nuestro honor como felinos está por encima de todo. Nuestra palabra es lo que somos y la respetamos como nos respetamos a nosotros mismos. Primero debes aprender a respetarte a ti mismo antes de esperar que los demás te respeten. Debes aprender a comprender tus pensamientos y valores, tu ética y tus ideas, para poder ser sincero con ellos por encima de cualquier otra cosa. Busca primero tu comodidad y tu bienestar, y desde ese punto de estabilidad ayuda a todos los demás que sientas que lo necesitan. Pero nunca en detrimento tuyo. Nunca ayudes si ayudar te duele. Sigue esta regla incluso cuando debas tomar decisiones difíciles que puedan terminar contradiciendo lo que acabo de decir. Debes crear. Debes desarrollar tu conjunto de valores por tu cuenta con claridad mental. Nunca copiar los de los demás y permanecer fiel a ti mismo con la máxima verdad e integridad.
Haz que los que tú amas sean tu prioridad y crezcan juntos como una unidad. Los felinos Urma ven los obstáculos y las dificultades como oportunidades de crecimiento, de superación y de expansión. No nos importa el dolor y la incomodidad, ya que los vemos como una motivación para crecer como especie y con orgullo. Nuestro concepto de la muerte es muy diferente al humano. No vemos la muerte como trágica, no como la ven ustedes, ni la tememos. Nos enfrentamos a nuestras muertes con nuestras espadas en mano y abrazamos nuestro destino luchando como los depredadores que sabemos que somos. Recordamos muchas de nuestras vidas pasadas. Por eso sabemos morir como un verdadero guerrero honorable. Y sabemos que naceremos de nuevo para luchar otro día. La vida está llena de conflictos y dificultades. Enfréntala con fuerza, sin miedo como un tigre. Y sobre todo, enfréntala con honor y de tal manera que enorgullezcas a tus antepasados. Nunca dejarás atrás tus problemas. Siempre te alcanzarán en esta vida, en la próxima o en la siguiente. Debes encararlos de frente con la mente clara y una fuerte determinación. El miedo es inútil. El miedo te hace volver a repetir los mismos problemas constantemente. Enfrenta el sufrimiento de la vida. Enfrenta la humillación, la falta de respeto, el dolor. Siéntelo. Hazlo parte de ti y disuélvelo todo con tu inquebrantable integridad, respeto por ti mismo, valentía y honor. No temas el dolor y las dificultades, ya que son el camino hacia tus metas. Enfréntalas, sopórtalas, hazlas tuyas y siéntete cómodo con el sufrimiento. Trabaja para alcanzar tus objetivos con determinación y honor felinos inquebrantables. No hables de lo que vas a hacer. Simplemente hazlo y cállate. Sé que muchos de ustedes se sienten en prisión. Toda su vida es una prisión. Y esa es la naturaleza de la realidad en la Tierra y su sociedad. Pero todo eso está en tu mente y en tus pensamientos y especulaciones catastróficas. Domina tu mente, miedos, emociones y tus ideas, y dominarás la vida en la Tierra. Allí debes crecer por tu cuenta y hacerte fuerte. Pero debes hacerlo en silencio. Sin confiar nunca en nadie que no sea cercano a ti, ya que todos son agentes del sistema, y lo que quieren es devolverte a la normalidad. No quieren que crezcan y los quieren enfermos, confundidos y desnutridos, así como los prisioneros enfermos no pueden escalar las paredes. Recuerden una cosa sobre la prisión del planeta Tierra. En su mayoría está dirigida por otros prisioneros, que obedecen a otros prisioneros solo por ignorancia, confusión y miedo. Y si un número suficiente de ellos son conscientes de esto, entonces todo el sistema colapsará. Los felinos Urma son seres emocionales, pero utilizamos nuestras emociones a nuestro favor, y no en detrimento nuestro. La claridad de pensamiento, el autoconocimiento y el respeto por nuestra integridad y honor, son los que nos permiten controlar y utilizar esas emociones a nuestro favor. Estén bien, no tengan miedo y sean fuertes. Y un gran abrazo de tigre. Gracias Ari por tu mensaje y tus ideas. Ari acordó enviar sus mensajes a través de mí y de mi canal de forma regular, cuando quiera, así que esperen más de Ari en el futuro cercano. Gracias por ver mi video, darle like y suscribirse para más. Y espero verlos aquí la próxima vez. Que estén muy bien y cuídense. Con mucho cariño. Su amiga, Mari Suaru. Tú, estás destinado a vivir una vida plena y auténtica, impregnada de transparencia y sinceridad.
Recuerda, abrazar tu verdad es tu mayor fortaleza. Al hacerlo, te liberas de las sombras del engaño y la manipulación, permitiéndote ser fiel a ti mismo y a tus valores más profundos. Enfrenta la vida con valentía y confianza. Eres capaz de vivir cada momento presente sin temor, sin preocuparte por lo que el futuro te pueda traer. Esta valentía no solo se refleja en cómo enfrentas el mundo, sino también en cómo cuidas de ti mismo. Al priorizar tu bienestar y estabilidad, te fortaleces no solo para ti, sino también para ofrecer apoyo efectivo a quienes te rodean. Tus emociones son tus aliados, no tus enemigos. Acéptalas, entiéndelas y úsalas para tu beneficio. El autoconocimiento y el respeto por ti mismo son la base sobre la que construirás una vida que refleje tus verdaderos valores y ética. La resiliencia es tu escudo y tu espada en la batalla de la vida. Cada desafío, cada obstáculo, es una oportunidad para crecer, para fortalecerte. No los veas como barreras, sino como peldaños en tu camino hacia el éxito y la realización personal. Libérate de las cadenas de las limitaciones que tú mismo te has impuesto. Muchas veces, lo que te retiene son meras construcciones de tu mente. Al dominar tus pensamientos y miedos, puedes romper estas barreras y expandir tu horizonte. El honor y la integridad son tus guías inquebrantables. Mantén estos valores en cada acción que emprendas, pues son el núcleo de tu dignidad y autoestima. Eres un ser de coraje, autenticidad y respeto propio. Enfrenta cada día no como una serie de obstáculos, sino como una emocionante travesía hacia el crecimiento personal y la fortaleza interior. Tu camino está iluminado con la luz de tu propio ser, brillando con la promesa de un futuro lleno de posibilidades y realización. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte aún más con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de Sbaru Oficial, Arien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de conocimiento. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.